el día de hoy se iniciaron los trabajos, se lo dijimos a los vecinos en su oportunidad. Estábamos haciendo los trámites administrativos y hoy pues ya tenemos luz verde para poder iniciar este proyecto, 1251 metros cuadrados, el cual va a cubrir de la cero calle a la cuarta calle de la novena avenida de la zona número 2, en donde pues estaba en malas condiciones y en algunas oportunidades nos decían que por qué no arreglábamos, por qué no bachábamos. Nosotros en varias oportunidades también les hicimos ver a los vecinos de que se estaba pendiente del inicio de un proyecto de pavimento y es lo que se va a iniciar o se está iniciando el día de hoy. Es necesario la modificación de la ley de compras y contrataciones del Estado porque eso es lo que a veces nos atrasa en cuanto a la adquisición o la contratación de X o Y empresa para poder ejecutar algún proyecto y pues sin embargo tuvimos que esperar. Hoy ya cumplimos con este requisito y pues, se están iniciando los trabajos. Trabajando Mixto Listo va a ser el encargado de aplicar el pavimento en este sector, de pedirle la recomendación a los transportistas. De todas formas va a estar tapado, tendrán que buscar otra ruta alterna para poderse trasladar hacia el norte de nuestro. Efectivamente, seguimos trabajando, vamos a seguir eliminando las calles de tierra, vamos a seguir con el tema de adoquinamiento, con el tema de pavimento donde sea necesario e importante. Pues yo creo que únicamente le pedimos a los vecinos que nos tengan un poco de paciencia. Aquí es un trabajo en conjunto en donde estamos involucrados municipalidad y vecinos. Al final lo hemos manifestado siempre. Al final lo que nosotros pretendemos es que las próximas generaciones tengan un municipio más digno, tengan sus calles y avenidas adoquinadas, que lo que sufrieron los padres de familia en su oportunidad, pues que las próximas generaciones ya no sufran. Y eso conlleva que tengamos que trabajar en unidad, vecinos y municipalidad.